Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que les va a encantar, algo que muchos nos han estado pidiendo y que promete ser una verdadera explosión de alegría y sorpresas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una noche que sin duda fue épica, llena de risas contagiosas y momentos inesperados que involucran a dos de las estrellas más queridas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien, ellos dos juntos. Así que acomódense, sírvansenos algo rico y acompáñennos en este recorrido porque lo que vamos a desvelar les va a dejar boquiabiertos. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de asterisco suscribirse asterisco y activar la asterisco campanita asterisco para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Imaginen esto, el bullicio de una ciudad vibrante, las luces de la noche parpadeando como diamantes sobre un terciopelo oscuro, y dos de los nombres más resonantes del panorama de las series turcas, Can Yaman y Demet Özdemir, coincidiendo en un evento o quizás en una reunión privada que por su naturaleza, se mantiene bajo un velo de discreción. La expectativa ya se siente, ¿verdad? Un cosquilleo de anticipación que recorre la espina dorsal de cada fan. Pues bien, lo que sucedió esa noche fue mucho más de lo que cualquiera podría haber anticipado, un torbellino de emociones y experiencias que trasciende la mera coincidencia. No se trató de un evento formal, de una alfombra roja cuidadosamente coreografiada o de una premiación con discursos protocolarios, sino de algo mucho más orgánico, más espontáneo y por ende infinitamente más especial. Hablamos de una noche que, según los murmullos, los rumores persistentes y los testimonios fragmentados que hemos logrado recopilar y entrelazar como hilos de un tapiz, se convirtió en un verdadero vórtice de buen humor, anécdotas jugosas que pintan cuadros vívidos de su día a día, y lo más importante, en una demostración palpable y resonante de la excelente relación que mantienen estos dos artistas, una conexión que parece florecer lejos de los focos y las cámaras. Para poner a los recién llegados en contexto, es imposible hablar de Can Yaman y Demet Özdemir sin evocar la serie que los catapultó a la fama mundial y los convirtió en un fenómeno, Erkencikus. Su química en pantalla era tan explosiva, tan palpable, que traspasaba la pantalla y se instalaba directamente en los corazones de millones de espectadores alrededor del globo. Su romance ficticio, lleno de tiras y aflojas, miradas cargadas de significado y diálogos ingeniosos, cautivó a una audiencia ávida de historias de amor inspiradoras, convirtiéndolos instantáneamente en una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Y aunque la serie, como todo ciclo, tuvo su final, la conexión entre ellos pareció trascender el universo de la ficción. Desde entonces siempre se les ha visto mantener un cariño mutuo genuino y un respeto profesional profundo, cualidades que se reflejan en cada interacción pública, cada saludo fugaz, cada mención elogiosa. Pero esta noche en particular, esta noche fue diferente. Fue la noche en que esa conexión, esa camaradería, se despojó de cualquier formalidad para brillar con una luz propia, una luz de auténtica complicidad y alegría desbordante. Dicen las malas lenguas y cuando decimos malas lenguas nos referimos a fuentes que prefieren el anonimato pero que son cercanas a los círculos de estos artistas, a testigos oculares que disfrutaron del espectáculo de su encuentro y a fragmentos de información que han ido saliendo a la luz poco a poco como chispas de un fuego que aún arde, que todo comenzó de una manera sorprendentemente casual. Quizás una cena íntima organizada por amigos en común, un punto de encuentro donde las agendas profesionales se relajan y las personalidades reales emergen. O tal vez una coincidencia fortuita en algún lugar de moda de la ciudad, un café chic, un restaurante discreto pero vibrante, donde el destino, en su infinita sabiduría, decidió entrelazar sus caminos una vez más. Lo cierto es que una vez juntos, rodeados de un ambiente propicio para la relajación y la conexión, la magia empezó a fluir sin esfuerzo. Se dice que la noche se llenó de un caudal inagotable de anécdotas de rodaje, de esos momentos detrás de cámaras que rara vez llegan a la pantalla, pero que suelen ser los más divertidos, los más reveladores y los que verdaderamente construyen lazos. Imaginen a Can con esa energía arrolladora que lo caracteriza, contando alguna de sus famosas travesuras en el set, esas que arrancan carcajadas de los presentes y que pintan una imagen de un ambiente de trabajo relajado y lleno de vida. O a Demet con esa elegancia natural y esa chispa en los ojos, revelando algún secreto íntimo sobre cómo manejaba las escenas más intensas, cómo encontraba la motivación o cómo lograba esa autenticidad que tanto admiramos. Estos son los detalles que nos acercan a ellos, que nos recuerdan que, más allá de los personajes que interpretan, son personas reales con historias que merecen ser contadas.
Pero la verdadera joya de la noche, el motivo por el que la hemos catalogado y la seguimos considerando épica, fueron las risas. Y no me refiero a esas risas educadas, corteses o, peor aún, forzadas, que a veces se escuchan en eventos públicos. Hablamos de esas carcajadas que nacen del alma, esas que te sacuden desde adentro, que te hacen llorar de pura alegría y que en su efervescencia, te dejan sin aliento, con la mandíbula dolorida pero el espíritu rejuvenecido. Se rumorea que hubo momentos de improvisación teatral espontánea, donde Cani Demet, con su talento innato para la actuación y su facilidad para el juego escénico, recrearon escenas memorables de sus series, quizás dándoles un giro inesperado y cómico, o incluso inventaron otras nuevas sobre la marcha, sacando a relucir su faceta más cómica, desenfadada y hasta un poco traviesa. Algunos testigos sugieren, con una sonrisa cómplice, que incluso se atrevieron a hacer imitaciones de otros actores, directores o incluso de personajes emblemáticos del cine y la televisión, lo que sin duda debió ser un espectáculo digno de ser presenciado, un despliegue de carisma y talento que dejó a los afortunados espectadores al borde de sus asientos, conteniendo la respiración entre ataques de risa. ¿Y las sorpresas? ¿Dónde quedan las sorpresas? Porque una noche épica no está completa sin esos giros inesperados que te dejan con la boca abierta. Aquí es donde la noche se pone aún más interesante, donde los hilos del destino parecen tejer tramas más complejas. No todo fue solo hablar y reír, aunque esas anécdotas y carcajadas ya serían suficientes para calificar la velada. Se dice que surgieron invitaciones inesperadas, ideas que brotaron como chispas, propuestas creativas que quizás hasta ahora solo existían en la nebulosa de la imaginación, y hasta algún que otro plan incipiente para futuros proyectos que podrían, eventualmente, ver la luz. No se ha confirmado nada oficial, claro está, y es importante mantener los pies en la tierra mientras se permite que la imaginación vuele, pero la energía que se percibió esa noche, según quienes estuvieron allí y lograron captar alguna vibración, era de pura inspiración, de una profunda complicidad y de una sinergia creativa palpable. ¿Quién sabe? Tal vez de esa reunión informal, de esa conversación fluida y risueña, salieron las semillas para una nueva colaboración, un proyecto ambicioso que combine sus talentos de una forma completamente distinta a lo que hemos visto antes. O quizás simplemente fue una noche de pura amistad y disfrute, un oasis de conexión genuina en medio de la vorágine de sus vidas profesionales, fortaleciendo aún más el vínculo que los une, un vínculo que trasciende la pantalla y se arraiga en el respeto y el afecto mutuo. Uno de los detalles que más ha trascendido, y que sin duda resuena con fuerza entre sus seguidores, es la naturalidad con la que se desenvolvieron. Lejos de las cámaras, de la presión mediática constante, de las expectativas del público y de la necesidad de mantener una imagen pública impecable, Cani y Demet demostraron ser dos personas auténticas, transparentes, con un gran sentido del humor inherente y una alegría de vivir contagiosa que irradia desde su interior. Se dice que la conversación fluyó de manera tan natural y fluida como un río sereno, tocando temas que van mucho más allá de su profesión, de sus personajes o del mundo del espectáculo. Compartieron inquietudes, sueños ambiciosos, reflexiones profundas sobre la vida, sus experiencias personales, sus visiones del futuro. Esto es lo que realmente nos fascina, lo que nos cautiva como espectadores y como admiradores, ver a nuestros ídolos en su estado más puro, despojados de los guiones, de los vestuarios elaborados y de los focos cegadores, revelando la esencia de quienes son como seres humanos. Y no podemos dejar de lado el ambiente, ese telón de fondo que envuelve y potencia la magia de cualquier encuentro. ¿Se imaginan el lugar? Una terraza idílica con vistas panorámicas a una ciudad nocturna que brilla como un firmamento terrestre. Un rincón acogedor y discreto en un restaurante exclusivo, donde la intimidad y el buen gusto se funden. La atmósfera debió ser la propicia, la chispa que encendió la espontaneidad, la que invitó a la relajación y al desahogo. Se habla de música ambiental que acompañaba la noche sin interrumpir la conversación, de brindis que sellaban momentos de complicidad, de confidencias compartidas bajo el manto protector de la noche estrellada. Cada detalle, por pequeño que parezca, suma a la construcción de la imagen de una velada inolvidable, un capítulo más en la historia de la amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora, es importante hacer una aclaración fundamental. Si bien existen testimonios, rumores y una palpable energía que alimentan esta fascinante historia, mucha de la magia de esta noche reside, sin duda, en la poderosa imaginación que desata. No tenemos grabaciones secretas, ni fotografías exclusivas que podamos compartir para confirmar cada detalle visualmente.
Sin embargo, la mera idea de Can Yaman y de Met Özdemir compartiendo una noche tan distendida, tan llena de alegría genuina y risas incontrolables, es en sí misma un regalo invaluable para todos sus seguidores, un bálsamo para el alma. Nos permite fantasear, especular con optimismo y, sobre todo, recordar y reafirmar las razones por las que nos enamoramos de su talento, de su carisma y de la conexión especial que supieron crear en pantalla. Esta noche épica, aunque envuelta en el misterio y la especulación, nos recuerda una verdad fundamental, que detrás de las grandes producciones, de los personajes complejos y de las historias apasionantes que interpretan, hay personas reales, con vidas propias, con amistades valiosas y con momentos de esparcimiento y disfrute que alimentan su espíritu. Y el hecho de que dos figuras tan prominentes en el panorama del entretenimiento internacional conecten de esta manera tan genuina, tan humana, es algo que merece ser celebrado y compartido. Nos demuestra una vez más que la industria del entretenimiento, a pesar de sus presiones y desafíos, también puede ser un espacio fértil para la camaradería, el apoyo mutuo y la construcción de relaciones significativas, algo que siempre es de agradecer y admirar. Piensen en las posibilidades que se abren ante nosotros con la sola mención de esta noche. Si en una reunión casual, sin preparativos elaborados, lograron crear una atmósfera de tanta diversión, espontaneidad y complicidad, ¿que no podrían lograr si decidieran unir sus talentos de manera oficial en un nuevo proyecto? Las expectativas se disparan, la imaginación vuela. Un drama romántico que explote la chispa innegable que los caracteriza y que ya cautivó al mundo. Una comedia hilarante que aproveche su increíble timín cómico y su facilidad para el humor. O incluso algo completamente diferente, algo experimental que desafíe las convenciones y muestre facetas de su talento que aún no conocemos. La sola idea de una nueva colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir es suficiente para generar una oleada de emoción entre sus seguidores. Además, esta noche resalta de manera contundente la importancia de la autenticidad. En un mundo donde todo parece estar meticulosamente planeado, calculado y medido, donde las interacciones a menudo parecen coreografiadas para el consumo mediático, estos momentos espontáneos de conexión humana, de risas compartidas sin filtros, son un bálsamo para el alma, un soplo de aire fresco. Ver a Can y Demet riendo juntos, compartiendo anécdotas íntimas, nos acerca a ellos de una manera profunda, nos hace sentir que son más que solo figuras públicas distantes e inalcanzables, nos los presenta como personas con las que podríamos, hipotéticamente, compartir una noche de risas y buena conversación. Y es precisamente esa energía vibrante, esa vitalidad desbordante y esa cercanía genuina lo que intentamos capturar y transmitir en nuestro canal. Queremos traerles las historias que van más allá de los titulares sensacionalistas, las que nos muestran el lado humano y cercano de nuestras celebridades favoritas, aquellas que nos permiten conectar con ellos en un nivel más profundo. Y esta noche, sin duda, ha sido una de esas historias, una que se suma a nuestra colección de relatos que inspiran y emocionan. Así que, queridos espectadores, hemos viajado juntos a través de los rumores, los testimonios fragmentados y las especulaciones cautivadoras de una noche que, según todas las indicaciones, fue verdaderamente épica. Una noche donde Can Yaman y Demet Özdemir demostraron, una vez más, que su conexión va mucho más allá de la pantalla, que su amistad es un jardín fértil lleno de risas, sorpresas y un potencial ilimitado para la alegría y la complicidad. Hemos explorado la magia que surge cuando dos talentos brillantes se encuentran en un ambiente de camaradería y espontaneidad, lejos de las presiones del estrellato. Hemos recordado la química electrizante que los catapultó a la fama y hemos dejado volar nuestra imaginación hacia las infinitas posibilidades que surgen de un vínculo tan sólido y una amistad tan palpable. Ha sido un placer inmenso, un verdadero deleite compartir este relato con todos ustedes. Esperamos de corazón que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta inmersión en el fascinante y cautivador mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, una inmersión que nos ha recordado la importancia de la amistad y la alegría. Ahora, la pelota está en su tejado, y estamos ansiosos por escuchar sus voces. Queremos saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que sucedió realmente esa noche? ¿Cuáles son sus teorías más intrigantes? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto, ya sea en cine o en televisión? Llenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por leer sus reflexiones, sus especulaciones y sus esperanzas. Y si este vídeo les ha arrancado una sonrisa, les ha generado esa chispa de curiosidad o les ha recordado la magia de estos dos artistas, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y seguidores que también son fanáticos de estas dos estrellas, hagamos que esta historia llegue a todos los rincones.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, análisis y aventuras. Hasta la próxima aventura, queridos amigos. Adiós.